Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos sus amigos de Chile, Mole y Picadillo. De derecha el señor Sergio Avelar para servirles. Víctor Ortiz, a sus órdenes. Nuestro floor manager de estrella, Adolfo Benítez. Sin él no había programas. Sin él no habría programa. Y su servidor, Jorge Alejandro Blum, saludándoles en este otro programa, avanzando hacia los 2 años, como han mencionado varias veces Víctor y Sergio. El día de hoy vamos a hacer un programa de debate. Aquí hay 12 preguntas. Estas 12 preguntas yo se los voy a hacer a ellos. Pueden estar de acuerdo o no, y todo su punto de vista es respetable, pero la mejor opinión la tienen ustedes en casa. Ustedes van a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Recuerden que nuestra labor social es servirlos a ustedes. Bueno, nuestro tema de hoy, vaya usted. ¿Qué dice acá atrás? Comer rico hace bien. Es una Comer premisa. rico. ¿En dónde estamos? Para que sepan. Estamos con doña Chila Chiles, donde Que nos han abrió las atendido puertas para muy realizar bien. estos programas con él, en su instalación. Así Es es. una pequeña empresaria de nombre Sonia, Sonia, Ajá. que maneja muy bien su negocio. que maneja bien su negocio. Le agradecemos, está ausente ahorita, Sí. pero le agradecemos infinitamente su participación prestándonos su local. Aquí estamos en la colonia Loma Bonita. Loma Bonita, sí, Así es. En Guadalajara, Jalisco. 3976. 3976 de la calle Obsidiana. Obsidiana. Para que vengan ustedes a consumir, van a ver que los van a tratar muy bien, les van a dar, a ofrecer unos platillos muy ricos. Bien, amigos, el tema es libertad de expresión. La dinámica va a ser esta. Hago la pregunta, primero contesta Sergio a mi derecha, pues contesta Víctor a mi izquierda. ¿Puedes comentar tú también? Puedo comentar también. Y la segunda pregunta, empieza Ok. Víctor la respuesta y después sigue Sergio. Nos vas a poner a pensar. Se trata de que todos aportemos esto. Bien, primera pregunta. Sergio, ¿qué significa la libertad de expresión? Libertad de expresión y no libertinaje de expresión. Así es. Es un derecho en una democracia constitucional y representativa como la que tenemos en México. Es un derecho de todos los ciudadanos. Tenemos el derecho de expresar libremente lo que pensamos, nuestras convicciones, lo que consideramos conveniente para todos. Es el principio en general. Perfecto. Víctor, Pues es un derecho, como dice Sergio, ¿verdad? Pero tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. ¿por qué? Porque en un momento dado puedes herir susceptibilidades y hay gente que no le gusta lo que tú dijiste. Entonces, no seas miedoso, hazlo, atrévete a decirlo. A algunos no les gustará, pues ni modo, yo lo digo. ¿Sí? O sea, es un término fuerte, ¿eh? Es un término fuerte, pero es bueno, ¿no? Es bueno, claro, Bueno. claro. En una democracia son importantes los ciudadanos, Claro, Lo más son importante importantes los gobernantes. también. también. Los gobernantes representan, por eso la democracia constitucional y representativa representan a los ciudadanos. Sí, ¿Qué pasa si niegas la libertad de expresión? El derecho de opinar a los ciudadanos
cercenando la democracia, está atentando directamente con ella. Pero, como dijo muy bien Víctor, tiene sus riesgos. Y empezamos por uno muy importante, hay una ética, una serie de principios de conducta éticos generales que coartan, más bien que limitan la libertad de expresión, no es absoluta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a difamar a alguien que me cae mal, no libertad de expresión, estamos inventándole una telenovela, algo que de paréntesis es frente político. ¿Es eso libertad de expresión? No. Entonces, hay que entender el término y todo lo que implica. Es como todo derecho implica una obligación y una responsabilidad también. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Hasta donde afectas el bien de otros o el bien común. ¿Bien común? Ahí está un límite. Bueno, aquí ya nos adelantamos un poquito porque teníamos como pregunta si se deben establecer límites adecuados. Pues sí, exactamente. O sea, creo que tienes más preguntas al respecto, pero esta pregunta me gustó como apertura porque estamos expresando lo que nosotros sentimos. Quizás nuestros videoreceptores tendrán otro punto de vista, ¿verdad? Sí. Pero es bueno saber la inquietud, ¿no? Sí. El tema es bonito. Eso es. Decía Sergio, mi libertad empieza y termina donde empieza, en alguna otra forma lo digo, donde empieza o termina tu libertad, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son, Víctor, en tu opinión, los beneficios de que haya libertad de expresión? Bueno, es una contribución que los ciudadanos hacen al expresar lo que ellos piensan, ¿verdad? O sea, se está sumando, se está integrando. Creo que es importante una participación ciudadana a través de esto que estás comentando, que expresar con libertad lo que tú sientes, ¿verdad? Creo que en forma genérica es algo muy benéfico, ¿no? Que se permee la libertad de expresión. Ok, entonces la libertad de expresión debe de existir. Debe de existir. Somos humanos, no somos cosas. Claro. ¿Qué opinas, Sergio? Absolutamente, y además entendiendo que el eje de la vida en común es el bien común. Exactamente. Es el bien total de toda la persona y de todas las personas, el bien común en pocas palabras, que viene de toda la persona en todas sus dimensiones y de todas las personas. Entonces a eso todos podemos y debemos contribuir, porque entonces no es lo mismo que una persona, una cabeza piense cómo hacerlo para lograr el bien común, que piense toda la colectividad y se involucre. Entonces no puede existir el bien común como tal, no se puede concebir, no se puede llevar a la práctica, se interviene y participa la ciudadanía con sus opiniones y con sus acciones. Como un derecho. Un derecho. Muy bien. Ahora bien, ¿qué límites son sanos para manejar la libertad de expresión? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde se puede yo siento llegar? que esa pregunta tiene que ver mucho con el concepto que se está hablando. Habrá conceptos no muy importantes que pueden ser aceptados inmediatamente, pero habrá conceptos más complejos que nos va a llevar más tiempo al aceptarlos o no aceptarlos. Creo que depende mucho del concepto, ¿no? Si dentro de esto se incitara a la violencia, ¿estaríamos hablando de libertad de expresión? Ah, caray, está muy fuerte eso. Porque, ¿qué pasa ahorita en este país? Se habla mucho del crimen organizado. Exactamente. ¿Y qué hemos hecho para evitar esto? Sí. Entonces, atrévete a denunciar lo que está pasando. Atrévete.
¿Qué riesgos corremos al denunciar lo que está pasando? Aquí tenemos que ver con quién hace justicia, es decir, de acuerdo, la libertad de expresión es un derecho de todos, miren, pero tiene sus límites. ¿Qué pasa cuando alguien o algunos transgreden esos límites? Cuando se exceden, están incurriendo en una injusticia, y debe de haber alguien que sancione, que ponga orden. Para eso están los gobernantes, que son los poderes, legisladores, el judicial. Esa es la dimensión del poder judicial, que tiene que examinar, evitar esos libertinajes de expresión, no libertad de expresión. Libertinajes. El problema es cuando no se hace justicia a ese nivel, es cuando se utiliza el poder judicial, se politiza, entonces se torpedea, se persigue, se acosa, se castiga a quien, ejerciendo libremente su libertad de expresión, señala cosas que incomodan a quien tiene autoridad, al gobierno, que están bien señaladas. Bueno, ahora estamos viviendo en México un cambio en el sistema judicial. Así es. Y lo que se comenta mucho es eso también, ¿verdad? Que hay la libertad de expresión está en riesgo. Se acosa, y hay ejemplos paradigmáticos de periodistas connotados que han sido o personas que han sido severamente castigados. Se han oído como aquí, o sea, creo que en Veracruz o no sé dónde, y tienen que pedirle perdón durante 30 días, algo así, por algo que dijo. Eso no suena que sea justo. No suena lógico. Entonces, ¿qué pasa cuando se politiza la administración de la justicia y se castiga en nombre de la ley un justo derecho de la libertad de expresión? Es una anomalía. Es una anomalía. Pero bien, cambiando un poco de tema, Víctor, ¿qué sucede cuando se frena o no se permite la libertad de expresión? Ah, caray, sí, me hiciste acordar del concepto dictadura. Sí. Si el dictador no acepta que le cuestione lo que está haciendo, pero otro gobierno que no sea dictadura, que sea democrático, pues oye sugerencias. Volvemos a lo mismo. En un programa dijimos calidad elegida por el mercado. Los clientes del gobierno es la ciudadanía. Punto. El gobierno está para servir a la ciudadanía. Tomando como base las parroquias de la Iglesia Católica, ¿cómo podríamos evaluar la libertad de expresión que hay de los laicos? Es una pregunta filosa y que puede tener muchos sesgos. Sí. O sea, ¿por qué implica el concepto que tengas de iglesia? ¿Qué es la iglesia como tal? ¿Y cuál es la función de la jerarquía dentro de la iglesia? ¿Y qué significan los dogmas? Estoy hablando de la Iglesia Católica. Sí. ¿Qué significan los dogmas? Y si en los dogmas tenemos libertad de expresión. Es una pregunta difícil que puede tener completa. y que puede tener también sesgos, ¿no? Así como mis resultados busca pie para decir que la iglesia no hay libertad de expresión. Yo creo que hay un riesgo de abuso de autoridad. En otro programa yo comenté la carta del Papa Francisco hablando del clericalismo, pero decía, ese clericalismo se presta a una serie de abusos de poder, abusos de conciencia, abusos sexuales, abusos de autoridad. Entonces, por eso es importante que haya instancias, haya controles institucionales que prevengan e impidan eso, porque si no es un problema muy grande. Quiero aprovechar eso para retomar un punto anterior. ¿Quién controla la libertad de expresión? ¿Quién controla el abuso de la libertad de expresión? Ya dijimos que para eso están los órganos que administran la justicia. Pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el autocontrol. El autocontrol ético, moral tuyo. No te está permitido difamar, no te está permitido mentir,
no te está permitido odiar y públicamente, no te está permitido inventar cosas. Sí. Entonces, porque por ejemplo, ¿quién va a controlar las redes sociales? ¿Quién va a controlar fenómenos como este? Hace tiempo yo vi un video muy bien hecho, de propósito de inteligencia artificial, ojo, que simula mucho la realidad, parece que es real tal cual, pero no lo es, donde aparecía la actual secretaria de Gobernación, ¿cómo se llama? De México. Alcalde. Así está. La que era la anterior, sí, que ahora es presidente de alcalde. Sí. Sí, ella salía como teibolera, de table dance, salía en bikini, como si fuera una teibolera, y parecía muy real. ¿Quién está detrás de eso? Manipulan. Entonces, a ver, si alguien quiere administrar justicia, ¿cómo le haces para controlar las redes sociales? Ahí es donde entra el autocontrol de cada ciudadano, el autocontrol ético, moral. Si esos autocontroles no existen, Dios nos libre. Pues mismo dentro de la iglesia. Claro. Ahora bien, los medios de comunicación. Ustedes, Víctor, ¿crees que todos los medios de comunicación tienen un límite? ¿O crees que hay medios de comunicación limitados con línea? ¿O crees que hay libertad absoluta? Híjole, es muy difícil contestar esto porque, por ejemplo, yo escojo qué periódico comprar, ¿verdad? Sí, muy buen ejemplo. Me gusta mucho El Norte, que es parte de Reforma. De Reforma, exactamente. Y me gusta mucho también El Occidental, que no hay noticias en las listas, sino puros artículos de beneficio a la sociedad. Inclusive me he atrevido a mandarle a algún reportero mis comentarios. Esa es mi línea, ¿verdad? Yo quiero comprar lo que yo quiero comprar, no que me dicen que no me digan qué debo comprar. Entonces, sí hay medios que hablan con la verdad. Exactamente. Y hay medios que están restringidos. No he de decirlo, pero así es. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Sabes? Volvemos al tema de la ética, de la moral, del periodismo y del sentido que debe tener el periodismo. Hay de chile, mole y picadillo entre los periódicos. Hay periódicos que reciben subsidios del gobierno en unos periodos, unas gestiones gubernamentales más que en otros, reciben subsidios y entonces hablan a favor del gobierno. Y eso se ha acostumbrado desde Napoleón, que hizo sobornar a la prensa para que hablara bien, que fuera como el quinto poder. El quinto poder le llaman, ¿verdad? Así se le llama, sí. Entonces, hay de esos. Hay otros que son más independientes. ¿Cuál es la situación? Que si el periódico, sea impreso, sea digital, es un negocio, tiene que subsistir. Y para subsistir, tiene que vender ejemplares. Y para vender, tiene que responder en cierta medida a quienes lo compran, en cierta medida a quienes hacen publicidad en ellos. Entonces, muchas veces al hacer publicidad, pues tienes que negociar. Se compre tanto de publicidad, pero a cambio de. Sí. Entonces, se vuelve a lo difícil. Ahora, otra cosa que es muy importante: las redes sociales. Por ejemplo, YouTube, para mencionar uno. Por ejemplo, Spotify. Ahí cada vez más periodistas independientes pueden tener voz. Ahí ya no responden a intereses de los dueños. Y pueden llegar a componendas con el gobierno para que no hable mal o para que hable bien, sino que ya ellos pueden seguir su propio criterio. Hay una libertad. Con el único riesgo de que el gobierno o quien tiene poder le emprenda contra ellos, el narcotráfico o grupos de interés. Porque estás pisando mis intereses, entonces atento contra ti o contra tu vida. Pero ya hay más libertad de expresión. Pero en general no es fácil. No, es un tema escabroso. Sí. Muy bien. Bueno, en alguna forma, aunque ya se tocó,
¿Qué relación habría entre la libertad de expresión con la democracia? Hablando de gobiernos demócratas o democráticos y gobiernos autoritarios. Entonces, ahora todo está mucho en el papel. El papel en la práctica hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, pues, yo veo, por ejemplo, según mi opinión, que toda América Latina está en crisis. Sí, estamos de acuerdo. Como países. Sí. Entonces, pues yo me siento así como muy seguidor del destino que tiene este país en el contexto mundial, y creo que la siguiente revolución va a ser la espiritual. Me llama mucho la atención ese versículo número 11 de Deuteronomio 32, que habla del águila que emerge y se lleva sus polluelos. Entonces México, o sea, yo desde mi punto de vista, analizando las grandes civilizaciones, culturas, por llamarlo así, que México es un territorio donde se han desarrollado más culturas que en cualquier otro país. Entonces vemos, según los historiadores, la cultura occidental nace en Grecia, 400 años antes de Cristo, sigue caminando y está por terminar esa cultura, y el reducto se llama Estados Unidos, para que emerja la revolución espiritual. Ese es mi punto. Ahora, yo trabajo para eso, me siento llamado a trabajar para eso, pues estamos aquí. O sea, has hecho de tu vida una vocación para eso. Exactamente, porque el libro que me mandó a tener esta actitud tenía una página en blanco y un letrerito, solo para algunos, dije yo le entro. Y sigo hablando de eso. Perfecto. El padre Lalo, Sergio lo conoce muy bien, le cambié el título al esquema de 7 reglas para despertar conciencias. El autor no lo puso así, el autor, que me perdone, pero le puso 7 reglas para una acción organizada en la juventud, porque decía que México es un país de jóvenes. Entonces yo en mi impulso loco le puse 7 reglas para el despertar de conciencias. Que perdone el autor. Muy bien, muy bien. Y Sergio, ¿qué opinas? ¿Los medios de comunicación pueden influir entre democracia y autoritarismo? Pueden y deben. Pueden y deben. Para que exista una verdadera democracia se necesita, indispensable, un periodismo independiente, crítico, bien intencionado. Por ejemplo, dentro del periodismo hay diferentes tipos de periodismo. Hay uno que es de investigación, así se llama, cuya finalidad es investigar hechos. E irse a fondo, rascarle, hacerla de detective, y entonces sacar. Ustedes han sabido de casos de periodismo de investigación que ha ocasionado crisis políticas. Sí. Por ejemplo, Watergate en Estados Unidos, con Nixon. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué pasa cuando hay un abuso de poder de parte de la autoridad? En un ambiente de poca democracia que tiende al autoritarismo, ¿se esconde o se exhibe? ¿Qué hace? Una dictadura. ¿Qué se hace cuando hay un abuso de poder, cuando hay un error, cuando hay un fraude monumental, cuando hay un México, Segalmex? Una dictadura, una autocracia, ¿qué tiende a hacer cuando sufre un fraude así? ¿Lo exhibe o lo esconde? Lo esconde, no estamos pensando en muchas veces, lo esconde. Sí. Si se llega a saber, se debe gracias a quién. A quien hace el periodismo de investigación. Sí. Pues que está atento, que escucha, que va, que averigua, que va investigando, que va sacando y exhibe. Investigan documentos, pruebas, los famosos Wikileaks, por ejemplo, para mencionar algo. Todo eso es periodismo de investigación. ¿Cuántas cosas no sabríamos si no hubiera periodismo de investigación? Entonces, ¿para qué es el periodismo de investigación? Uno de ellos
para contrarrestar los abusos de poder. Okay. Entonces, por eso tanto interés en callarlos, tanto interés en eliminarlos, en hundirles, en desprestigiarlos, para no tener contrapesos ni frenos. Tanto riesgo para el que se dedica al periodismo de investigación. Sí, por eso han sido asesinados tantos periodistas. Bien, ahora, bueno, hemos estado hablando de México. ¿Qué sucede en los países desarrollados? Hablando de qué? De la libertad de expresión. En los países desarrollados. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo pues desde que impartí la materia de ética hace tiempo en la Autónoma, me dio por estudiar muy a fondo a los países menos corruptos. Y ahí están todavía, son los mismos. Lo que me llama la atención, mi hermana hace una excursión con un grupo pequeño de Miami y se da cuenta que son felices, pero hay un dato muy fuerte. Noruega claramente notifica que tiene 2 asesinatos violentos en todo el año. Todo el año. Y ahí queda eso. O sea, yo siento que el bien común tiene que ver con la ética. Muy buena respuesta. Sergio, ¿qué opinas? Aquí no, si países desarrollados, ¿quiénes son los países? ¿Cuáles son? Estados Unidos. ¿Cuál es la situación del periodismo ahí? Yo los conozco. Yo no tengo información. Yo los conozco. Responder esa pregunta, pero lo que sí puedo decir es que el derecho, como otros tantos derechos, a la información y a la libertad de expresión, en un país desarrollado normalmente se respeta más que uno que no está desarrollado. Creo que es un país de instituciones. Si un gobierno pasa y a otro, pero las instituciones permanecen. Donde hay lo que se llama el equilibrio de poderes, que impide el abuso de un poder, donde no se concentra el poder, porque es casi como una ley de la física política. Concentra el poder en una mano y de ahí al abuso hay medio paso. Así es. Entonces, me parece que en ese sentido es un periodismo que está en consonancia con el respeto al derecho a la información, estar informado cada ciudadano común, y el derecho a la libertad de expresión. Muy bien. Bueno, ya hablamos de la situación en México. ¿Cuál es la diferencia entre hablar con la verdad y mentir? ¿Yo? ¿Sí? A ver, quiero entender el sentido de la pregunta. Sí. Hablar con la verdad o mentir. ¿Estás diciendo cuál es la diferencia entre decir la verdad o decir mentiras? Pues esa, no creo que haya mucho. La diferencia entre decir verdad y decir mentiras. Quizá el fondo de la pregunta sea mentiras piadosas. No sé si te refieres a eso. Puede ser. Yo en el poder sé algo, es muy importante. Por ejemplo, no, es muy lejos. Si nosotros estuviéramos entre los principales colaboradores de Claudia Sheinbaum, sabríamos de algunas cosas de la relación de México con los Estados Unidos que casi nadie más sabe. Pregunto, ¿sabríamos? Yo respondo, sí sabríamos. Yo pienso que sí. Sí sabríamos. Hay cosas que quien está en el terreno de los hechos se entera de primera mano, llega y se entera. Y surge en la pregunta, en la persona que debe tomar la decisión, esto conviene que lo sepa la opinión pública o no. Son decisiones que se deben de tomar consensuadamente, porque hay cosas que no conviene que lo sepa la opinión pública por las consecuencias que se pueden desatar. Pero en esas consideraciones, ¿cuánto es porque puede impactar negativamente en el bien común o cuántas son porque me puede perjudicar a mí? Y entonces empieza uno a manejar la información a partir de interés personal. Entonces ahí ya no es, ahí ya estás, pues dices verdades o omites decir lo que deberías de decir y tú estás faltando a la ética, o dices
cosas que no son, estás faltando a la ética. Ustedes recordarán el caso de comunicador que conocemos los tres, muy profesional, que prefirió renunciar a un programa a dejarse imponer, ético, ¿verdad? Se portó muy ético. Este es el debate. Yo a esa pregunta yo uniría la palabra de Dios. La verdad os hará libres y el vicio preferido del demonio es la mentira. O sea, ¿para dónde vas? Es así, es sencillo. Aquí algo que vale la pena pensar bien y considerar es, hay verdades que no conviene que la opinión pública sepa. Lo pregunto en general, ¿qué opinan? ¿Habrá verdades que no conviene que la opinión pública se entere? Pues sí, se ocultan. Están ocultando. ¿Serán aquellas que puedan evitar levantamientos, problemas de manifestaciones, etcétera? Por ejemplo, vamos a suponer que tú fueras el presidente y nosotros dos tus asesores. Te vas a enterar de muchísimas cosas. Claro. ¿Las decimos o no las decimos? Un fraude, un atentado contra alguien muy grave, una conspiración. Lo decimos, me voy a ir al Evangelio. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde el endemoniado, los demonios revelaban que Jesús era el Mesías y que nuestro Señor le decía: cállate, enmudece y sal de él? Era la verdad que era el Mesías. ¿Por qué los callan? Están diciendo la verdad. Es un caso interesante a considerar. ¿Cuál era la intención del demonio? ¿Era edificar y que se volvieran al Mesías y que lo siguieran? No. En aquel entonces la mentalidad de la mayoría de la gente era que el Mesías debía ser un rey dominador, guerrero, que liberara al pueblo de Israel del opresor romano. Ese era el Mesías esperado. Y que este que está hablando de perdonar a los enemigos, que este sea el Mesías, está loco. Entonces, escandalizar, esa era la intención del maligno, no edificar. Entonces, ¿cuál es la verdad? Verdades dichas fuera de tiempo, verdades dichas a personas que no conviene que sepan, no son verdades prudentes. Muy interesante, nunca lo había visto. Es que son dilemas éticos delicados que se plantea que gobierna. No es tan sencillo. Sí. Pues se profundizó mucho en el tema, ¿verdad? Sí. Y tratamos de hacer lo que sentíamos. Claro. Vamos a cerrar con una última pregunta para los dos. Ustedes deciden quién contesta primero y quién contesta después. Es una pregunta muy sencilla. ¿La libertad de expresión es un derecho? ¿Es qué? ¿Un derecho? Claro. Con eso empezamos. Derecho y un deber. Yo lo dije en mi opinión. Es un derecho. Claro que es un derecho. Un derecho. Ciudadano en una democracia. Si hubiera una ciudadanía que maneje eso, está en su derecho. Si viviéramos en otro régimen de gobierno que no fuera democracia, quién sabe. Una democracia es un derecho. Y si nos vamos a la dignidad y derechos humanos fundamentales, a la dignidad humana, también es un derecho. Es un derecho inalienable, con sus límites que ya mencionamos. Qué bien. ¿Algo que quieran agregar? No, un tema difícil, no es fácil, pero dijimos lo que nos sentía, lo que nos salía. Y como dijiste al principio, también quien nos está escuchando tiene su opinión. Claro, y muy respetable. Sería bueno que nos comunicaran, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué les pareció? Sí, porque Ahora, estamos yo para quisiera servirles. anotar algo, hablando de comprensión profunda, o sea, una profunda comprensión. Tú tienes la carrera de ciencia de la comunicación. Los expertos dicen, la comunicación no existe si no hay retroalimentación.
Entonces creo que está mal aplicada que televisión y prensa son medios de comunicación. No, son medios de información y de difusión, más no de comunicación. Pero sí ofrecen opciones para que se retroalimente. Tú ves, por ejemplo, en noticieros, generalmente el noticiero que veo, donde ofrecen la opción para que por WhatsApp les hagan comentarios. Ahí sí se da la comunicación. O sea, buscan, ahí sí se da. Sí. Buscan el medio, hay cartas a los medios impresos, ahí sí hay se cartas da. a la dirección, ahí sí se da. a la editorial. Mientras no haya esa retroalimentación, no se debe llamar medio de comunicación, medio de información o de difusión. O hacen encuestas, ¿verdad? Periódicamente. Perfecto. Muy bien. Amigos, pues les agradecemos su atención, estamos a la orden, por favor participen con sus comentarios, con sus likes, y nos estamos viendo en este programa sus amigos de Chile, Mole y Picadillo. El mes que entra estaremos cumpliendo 2 años de existencia este programa para ustedes. Dios mediante. Hasta luego. Hasta luego.